países y hablábamos en la primera hora para Caracas, particularmente revisábamos, por ejemplo, los resultados en el caso de Guatemala. Ahorita vamos a revisar los resultados de Ecuador de la primera vuelta y con María Corina Roldán Robles, estratega, consultora política, gerente general de la firma Battleground Solution, especialista en comunicación política y opinión pública. Decíamos sí en la primera hora, hacíamos un repaso también de Ecuador con los resultados. Volverán a las urnas el 15 de octubre. La candidata del correísmo, Luisa González, obtuvo 33% de los votos, el joven empresario Daniel Noboa 24% y se aseguran el domingo o este pasado domingo el lugar a la segunda vuelta. Una vez que finalice el escrutinio oficial que rozaba ya cuando se obtuvo este resultado 93%, ya pues comenzaba o comienza oficialmente la campaña electoral en la que se medirán dos modelos de país, algo parecido a lo que pasó en los últimos comicios de 2021. De un lado el correísmo, del otro la élite económica y empresarial. Hace 2 años la batalla la ganó el banquero Guillermo Lasso, pero tanto el país como el correísmo estaban en momentos muy diferentes. La revolución ciudadana del expresidente Rafael Correa vive hoy un resurgir después de años de caída, como reflejó su victoria en las elecciones regionales y municipales de febrero, mientras el país atraviesa la mayor crisis de seguridad de su historia. Estoy leyendo este artículo interesantísimo y un buen recuento del país.com para poner en contexto. El éxito de Noboa fue la sorpresa de la noche. Ni las encuestas ni el radar electoral le habían puesto mayor atención y no le daban opciones de seguir en la carrera después del domingo. Su participación en el debate presidencial del pasado fin de semana, días después del asesinato a tiros, recuerden que esto ocurre en medio de violencia, del asesinato de un candidato. Esto puso a correr obviamente a los organismos y al poder electoral, además, para aceptar pues al sustituto del candidato Fernando Villavicencio con su tarjeta. Y bueno, esto pudo catapultar, según este artículo, su candidatura al recibir el aplauso de algunos analistas, están refiriéndose a la candidatura de Noboa. Su tono sereno, sin enfrentamientos con el resto de candidatos, fue la carta de presentación para muchos electores de este joven de 35 años al que apenas habían escuchado. El empresario de 35 años es hijo del multimillonario Álvaro Noboa, que intentó llegar a la presidencia hasta en 5 ocasiones sin éxito. Daniel intentará ahora lo que a su padre se le hizo tan difícil. Enfrente tendrá al correísmo, obligado en las próximas semanas a ampliar su nicho de votantes y doblegar las resistencias que aún genera la figura de Correa en gran parte de la población, si quiere tener opciones, como en un capítulo que se repite una y otra vez en la historia electoral de Ecuador. Las urnas volverán a medir la fuerza de los movimientos que han marcado las 2 últimas décadas en el país, es decir, el correísmo y el anticorreísmo, una polarización que bueno, que está pues desde hace bastante tiempo en ese país como en otros, además. Es un recurso que se suele utilizar incluso en campaña para reforzar popularidad, porque la gente compra, y es lamentable, pero compran esos discursos divisionistas. Y yo siempre digo que un discurso que apunte a la división, pues para nada debe ser más valorado, porque todo lo contrario, eso va a perjudicar a un país. Ningún país se construye dividido. No sé qué piensa María Corina Roldán Robles. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar estos minutos para entender la dinámica de Ecuador. Ya definido en esta primera vuelta quiénes van a la segunda y podrían ser los potenciales presidentes de Ecuador, el correísmo se mantiene, a pesar de que incluso con este asesinato lamentable, espantoso de Fernando Villavicencio, hay algunos que asocian, por ejemplo, todo lo que fue el asesinato y, bueno, lo que sería, digamos, desde el punto de vista incluso hasta de autores intelectuales, lo asocian con la corrupción, las irregularidades de Ecuador, la mafia política, la narcopolítica y también directa o indirectamente con el correísmo. Entonces uno se pregunta cómo es que, a pesar de todo eso y del hecho reciente del asesinato, pues igual queda la representante del correísmo para una segunda vuelta, Luisa González. Sí, bueno, en primer lugar, aquí hay varios puntos que hay que tomar en cuenta. Lo primero es que cuando se trata de elecciones, siempre hay que considerar el contexto social, político y económico, porque como se dice en el ámbito de la estrategia política, al final el que es siempre ganador seguro es el contexto. Entonces, eso es lo que nos va a dar siempre el norte de quién podría o no ganar.
Lo claro ante esta elección iba a ser la sorpresa. Habían escenarios incluso una semana antes de la elección en donde incluso se estaba considerando que hasta a lo mejor Luisa no entraba dentro del cuadro, que eso fue justo cuando el asesinato de Villavicencio, porque a raíz del asesinato de Villavicencio uno de los más afectados en opinión pública fue el correísmo. Pero lo cierto es que en el caso de Luisa, ella llega es porque el correísmo es una fuerza política que aún tiene unas bases muy sólidas en el Ecuador. Ellos tienen un voto duro que alcanza el 30%. Y eso es un voto duro que en cualquier país del mundo monta un presidente. Es un voto duro que es una cantidad de votos que en cualquier país del mundo es considerado para ya tener un candidato ganador, ¿no? Entonces, en el caso del correísmo era indiscutiblemente una figura que iba a estar presente para la segunda vuelta. No fue una duda ni para las encuestadoras, no fue una duda nunca ni siquiera para los analistas, ni los estrategas, ni los consultores que nos encontrábamos trabajando en esta contienda política. Ahora, lo que sí generaba bastante incertidumbre era quién iba a acompañar a Luisa González en esta segunda vuelta. ¿Por qué? Porque esa persona que acompañaría a Luisa González tendría las más altas probabilidades de entrar no solo en la presidencia, sino de consolidar una nueva fuerza política, ¿no? En el caso de esta elección particularmente ha sido atípica desde el inicio, porque es una elección que viene desde una muerte cruzada, que es una figura constitucional, que es la primera vez que se invoca en el Ecuador. Por lo tanto, al ser la primera vez que se invoca en el Ecuador, también es una situación bueno, como todo lo nuevo, genera mucha incertidumbre. Al mismo tiempo, también tenemos que considerar que el Código de la Democracia, que es la normativa electoral, tuvo reformas hasta entrado enero, que fue un poco antes de la última elección de alcaldías y de gobernadores. Entonces, dentro de la normativa del Código de la Democracia todavía habían muchas improvisaciones porque no se tenía claro mucho de los cambios que se realizaron. De hecho, lo pudimos ver incluso al momento en el que intentaron escoger a la persona que iba a tomar la candidatura de Villavicencio. Intentaron subir a la vicepresidenta, a la candidata a vicepresidenta, y resulta que, bueno, en las nuevas reformas del Código de la Democracia, pues se establecía que no se podía subir a la candidata a vicepresidencia a ser candidata a presidenta. Entonces, entre tantas irregularidades, entre tanta incertidumbre, entre tanta improvisación de alguna forma u otra, ese candidato que entraba a pelear, por decirlo de alguna forma, contra el candidato del correísmo, pues era lo que no se sabía a ciencia cierta quién podía ser, porque de alguna forma u otra todos parecían tener una posibilidad. Sí, de hecho me lo comentaban analistas porque hemos estado revisando el caso de Ecuador y el caso también de Guatemala en los últimos días, ¿no? Pues son escenarios además muy particulares, previos a las contiendas, en el caso de Ecuador hasta con un asesinato del candidato. Y permítanme que haga también referencia de este mismo artículo, el recuento de votos y el resultado para los terceros y el cuarto lugar. Cristian Zurita, quien era el sustituto, como explica, de Villavicencio, y Jan Topic, el llamado Bukele ecuatoriano, se quedaron en tercera y cuarta posición, casi 10 puntos por debajo de Noboa. Tampoco tuvo opciones Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de Lenín Moreno, uno de los supuestos favoritos, y que con apenas el 10% de las actas escrutadas reconoció su derrota ante sus seguidores. Topic y Zurita hicieron lo mismo poco después. Cualquiera de ellos aparecía en las encuestas con más opciones que el empresario, que Noboa, que en sus primeras declaraciones descartó su intención de armar una coalición anticorreísta. No estoy a favor de la trinca, sino de un nuevo proyecto. Interesante esto, porque además lo que yo decía al principio, es un país no se construye desde la división, desde la polarización, obviamente, y la confrontación. Ya lo hemos vivido en Venezuela, lo hemos vivido en otros países, vemos que el resultado siempre es estancamiento, no se avanza. Y este mensaje interesante de Noboa, pues pareciera haber sido comprado, incluso en ese debate que se hizo previo al proceso, pues pareciera haber conquistado con ese mensaje y otros al electorado que le dijo sí en esta primera vuelta, y ahora está como candidato y primera opción junto con Sí, la señora Luisa Correísta ciertamente aquí para quiero la rescatar un poco lo presidencia. que te mencionaba al principio, de que las elecciones
son siempre ganadas a través del contexto, y es que lo cierto es que después del asesinato de Villavicencio ocurrieron varias situaciones. Uno, que ciertamente Noboa pues no parecía estar entre los elegidos o entre los favoritos, casi siempre se hablaba de un Jan Topic, de un Otto Sones Holzner e incluso de un Fernando Villavicencio. Pero ¿qué pasa? Que el mensaje de Fernando Villavicencio después de su asesinato se expandió muchísimo más, ¿no? Entonces, Fernando Villavicencio, una de las cosas que lo caracterizó siempre es las denuncias que realizaba contra el correísmo sobre actos de corrupción, también de denuncias que realizó sobre Topic, sobre actos de corrupción en los que estaba involucrado su familia, específicamente con el caso de Odebrecht. Y esto, de alguna u otra forma, afectó la candidatura de Topic. También en el caso de Otto Sones-Holner, él utilizó una estrategia de caballo ganador, pero lo cierto es que él, después de haber sido vicepresidente en el mandato de Lenín Moreno, él tenía un rechazo altísimo que durante su campaña no logró mitigar. Entonces, cuando asesinan a Villavicencio, a pesar de que había un electorado que estaba hastiado de la política como tal, ocurre el debate un par de días después del asesinato y el electorado ecuatoriano, en la búsqueda de información, en la búsqueda de conocer y de informarse de lo que está ocurriendo, hubo una alta sintonización de este debate en donde Noboa tuvo una excelente participación, donde efectivamente, como tú lo dices, no había un mensaje de confrontación, sino todo lo contrario. Y eso, en cierto sentido, era un poco lo que el electorado ecuatoriano estaba buscando, porque incluso Yacu Pérez, que a pesar de que tuvo un poco menos del 4% de votación, después del asesinato de Villavicencio, él intentando buscar una unidad entre los candidatos ante esa situación de violencia, creció en las encuestas y creció en las mediciones de rendimiento digital. Pero bueno, evidentemente no le dio suficiente ni siquiera para llegar a estar entre los primeros tres, ¿no? Pero bueno, el mensaje de Noboa capitalizó lo suficiente. También tenemos que tomar en cuenta que Noboa recibió un atentado, su campaña recibió un atentado unos días antes del cierre de campaña, y esto finalmente también le dio bastante exposición. Entonces, esa exposición y ese mensaje al final lo que hizo fue que el electorado ecuatoriano, en medio de todo ese contexto y en medio de toda esa situación, se decantara por él. De hecho, hay que agregar otro elemento, ¿no? Que es el tiempo que van a estar, que quien quede en la presidencia. Es muy corto. Imagínate el desafío que tienen para que, bueno, la población esté convencida de que es la mejor opción para un periodo más largo. El presidente Guillermo Lasso no se presentó a una reelección, aseguró que con estas elecciones anticipadas le devolvía al pueblo el poder que le dio para gobernar. Hay que poner en contexto, decidió acortar su mandato por sorpresa el pasado mayo al anunciar la disolución de la Asamblea y la convocatoria electoral. El presidente estaba inmerso en un juicio político por presunta corrupción cuando optó por invocar por primera vez en la historia del país el decreto constitucional conocido como muerte cruzada, que explicaba nuestra invitada, que puso en marcha la maquinaria electoral. El próximo presidente gobernará solo hasta finalizar el mandato actual, es decir, 18 meses. Un año y medio, destaca el artículo del País, muy bueno, un año y medio es corto para los retos que tiene Ecuador y que han quedado en evidencia en la campaña. La inseguridad, esa violencia por narcopolítica, cómo la pueden trabajar, cómo la pueden manejar, cómo se puede avanzar en año y medio, pregunto. Sí, bueno, lo cierto, y es algo que se ha comentado ya ampliamente, es que los candidatos, porque aquí quiero incluir también a los que van a estar como asambleístas, los candidatos que inicien en este nuevo periodo se van a encontrar básicamente en una situación de hacer campaña permanente. ¿Por qué? Porque ellos, para poder continuar cualquier proyecto que emprendan durante su gestión, van a tener que buscar la reelección en el año 2025. Y eso puede generar dos escenarios. O uno, que se busca hacer una política espectacularista, es decir, una política en la cual se haga grandes obras visibles para el electorado ecuatoriano, bien sea en obras públicas, bien sea en construcciones, como para que el electorado ecuatoriano empiece a decir, no, este sí está haciendo, para finalmente buscar la reelección, o que por el contrario se encuentren en una situación en la cual van a estar haciendo campaña electoral desde sus curules o desde la silla, por decirlo así. Entonces,
Eso es porque ciertamente en 1 año y medio no van a poder combatir todo lo que ha capitalizado el crimen organizado en Ecuador, que es muchísimo, sobre todo en las zonas de la costa, lo que viene siendo la región del Guayas, lo que viene siendo Manabí, los ríos, Esmeraldas. Esmeraldas es un pueblo sin ley básicamente, y a pesar de que el Estado ha tratado de imponer ciertas medidas, como por ejemplo en la región del Guayas, donde tienen toque de queda diario, y esto desde hace meses, a partir de la 1 de la mañana, o bueno, actualmente que se encuentra nacionalmente el territorio en un estado de excepción, lo cierto es que no son medidas que puedan atacar o que puedan combatir o que puedan enfrentar el crimen organizado que ya ha tomado un territorio importante en el Ecuador, ¿no? Además que el crimen organizado tiene una estrategia del miedo, donde están sitiando a las personas que viven sobre todo en la zona de la costa a través de la extorsión, del secuestro, del sicariato, donde están tratando de imponerse, tratando de hacer ver que tienen el poder, imagino yo, buscar una especie de negociación con el Estado y hacer una cohabitación como puede haber ocurrido en un tiempo en Colombia, como puede ocurrir de hecho en México, porque al final, bueno, ese es el modus operandi cuando llegan a un lugar que para ellos es beneficioso. Ecuador es beneficioso porque geográficamente las costas es Claro. efectivamente algo que puede funcionar para el tráfico. Entonces, ese es realmente el verdadero problema que tienen ahorita, que no es una inseguridad común, no es una inseguridad que te van a robar el Mm. teléfono o la cartera, sino que es un tipo de inseguridad que ya escala a mayores y que requiere un tipo de estrategias un poco más pensadas y Sí, sí. adecuadas a la situación, incluso con cooperación internacional. Que además, como nos han dicho también analistas desde directamente de Ecuador, pues que han repasado la historia y un poco Uh-huh. ese fortalecimiento del crimen organizado en Ecuador, pues derivó a partir de, primero, medidas tomadas por Correa, porque levantó incluso algunos controles que había justamente en esa zona que menciona, y a partir de ahí, luego ya con una mala gestión también la siguiente, después de Correa, que es la de Lenin, pues acentuó todo esto que está describiendo y que convierte a Ecuador incluso camino ya a ser uno de los países más violentos de la región con la narcopolítica y el narcotráfico. De hecho, y ya para terminar, Correa sigue mandando desde Bélgica, porque Luisa González era una desconocida para muchos hasta hace unos meses y tuvo el aval del expresidente asilado en Bélgica, y hay que decir asilado también por presuntos hechos irregulares, pero igual entonces el correísmo tiene tanta fuerza que la gente multiplica por cero ese detallito de que está fuera del país justamente por presuntas irregularidades. Igual de una u otra manera pues le siguen haciendo caso al expresidente Rafael Correa. Sí, sí. Correa, bueno, como te iba diciendo, el correísmo es la principal fuerza política ahora en el Ecuador, y eso es algo que el que esté de acuerdo o no esté de acuerdo es algo que no lo va a poder negar nunca. O sea, él tiene una base lo suficientemente importante para serlos de los más competentes en cualquier elección. Y lo cierto es que efectivamente, a pesar de que él no se encuentra en el Ecuador, que se encuentra de alguna u otra forma huyendo de la justicia ecuatoriana, él tiene la suficiente fuerza y el suficiente liderazgo para, desde Bélgica o desde donde sea que esté, mandar y decir y decidir. La campaña de Luisa González al final no es una campaña de una candidata por su propio nombre, es una candidata que se puso a dedo y que al final la gente está votando es por el nombre Correa y no por el De nombre de ella. Correa, Por eso increíble. es que incluso dentro de los propios análisis de esta contienda, muy poco vas a ver que se analice mucho el lado del correísmo, porque eso es básicamente un 2 más 2 es 4. O sea, tienen la Ujú. mayor fuerza política actualmente en el Ecuador, tienen un porcentaje duro que es inamovible por el momento y que al final va a ciegas a votar por la lista 5, que es la lista de ellos, independientemente del candidato que se Sí, sí. encuentre ahí en esa lista. Defensa a ultranza, qué increíble. Por eso que siempre insisto bueno, en espacios como este y en otros, por supuesto que tengo como comunicadora en el desarrollo de pensamiento crítico, criterio de realidad. Porque creo que, bueno, parte del cambio esencial, además que requerimos como región, sostenible en el tiempo, positivo para la mayoría, con calidad de vida y un largo etcétera, depende de nuestro comportamiento social, de la toma de decisiones acertadas y de ese criterio que debemos desarrollar, debemos trabajar
trabajar, debemos procurar, porque vaya que estamos todavía dando tumbos en la región en un círculo vicioso. María Corina Roldán Robles, estratega, consultora política, gerente general de la firma Battleground Solution, especialista en comunicación política y opinión pública. Mil gracias por haber participado en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, siempre nos encontramos a la orden por aquí. Gracias. Tengo que hacer una pausa musical y en breve